Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales, como todas las semanas, a nuestra cita. Y esta semana os traemos un episodio muy especial. Pues a modo de recopilatorio, de glosarios, de términos, de acrónimos de Revenue Management que quizás no conozcas. Y aunque, si bien es verdad, pues que muchos de nuestros oyentes pues son seniors y ya tienen una cierta experiencia, también hay una parte de nuestra audiencia, pues bueno, pues más rookies que están empezando, que se están iniciando en el mundo del revenue management y ciertamente pues existe un ecosistema pues de acrónimos, de siglas, de tecnicismos, todas y muchas de ellas procedentes del mundo anglosajón, y nos pareció oportuno pues traer un episodio donde pudiéramos pues, reunir así a voz de pronto 34 KPIs indispensables, fundamentales para tu estrategia de revenue management y que hoy vamos a compartir con todos vosotros. Pero antes de continuar y que no se me pase por encima, no os olvidéis que esta semana tenemos nuevo contenido en Hotel Marketing School, en este curso que nuestra querida Marinieves Algarra de Excel para hoteleros, pues que nos trae pues algún bono extra más para pues seguir mejorando las prestaciones, vuestras presentaciones en Excel y estando como estamos ya en la última semana de julio y con nuestros hoteles a tope de clientes afortunadamente, pues también es un momento en el cual pues nos llegan muchas más pues reviews, opiniones que debemos aprender a responder de forma eficiente. Así que también os recomiendo entrar en Hotel Marketing School y uno de los cursos que habla sobre reputación online y cómo gestionarla de forma exitosa. Así que no os olvidéis, Hotel Marketing School, ya lo sabéis, el Netflix del profesional, nada, son 12 euros al mes. Esto es nada, barato, barato. Así que ahora sí, antes de meternos en harina, os doy tiempo para que cojáis papel y lapicero para los analógicos. A los más tecnológicos, pues tener a mano vuestro dispositivo bien cargado y si utilizáis inteligencia artificial, pues mucho mejor. Y para los que, bueno, pues como yo, les gusta escuchar el episodio en formato podcast, pues mientras hacen deporte, yo os recomiendo que os atéis bien las zapatillas, que sintonicéis bien vuestro smartphone, porque nada, el episodio de hoy empieza, pues nada, justo cuando acabe la intro. Así que, dentro intro. Pues nada, esto con rock and roll empieza muchísimo mejor y bien, como todas las semanas, antes de iniciarnos y de meternos en materia, pues vamos a ver por dónde entra nuestro querido Jaime Chichiri en ese viaje de vuelta desde el evento, el encuentro de nómadas digitales en Bulgaria. A ver por dónde se encuentra ahora. Recordar, la anterior semana lo teníamos por la zona de Bosnia, así que nada, vamos a preguntarle a ver por dónde transita Jaime. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Dani. Pues mira, de las cataratas de Bosnia vamos a los lagos de Italia. Ahora mismo estamos en Trento. Es un lugar maravilloso que yo solo no lo conocía por el famoso concilio, pero es una maravilla. La temperatura en verano es espectacular. Hemos encontrado un restaurante maravilloso que nos da de desayunar, comer y cenar y nos permite estar con los perros en los jardines y bañarnos aquí en el agua. Max está todo el día en el mar, así que disfrutando muchísimo. Hoy salgo para Verona, mañana Milán, dejo ayer en Milán y luego yo sigo ruta. Y como siempre, trabajando. Ayer hice una entrevista para la 5ª edición de Revenue Nomads. Ya somos 7 personas. Ya sabéis que las personas que están entrando ahora entran con condiciones muy especiales. Hacemos edición en octubre, noviembre, con lo cual cualquier persona que quiera apuntarse ahora mismo está a tiempo. Dani, deja el enlace en la descripción del programa para que las personas puedan apuntarse a la entrevista. Y nada más, espero que esta dosis relacionada con terminología, conceptos y demás, bueno, pues aspectos que puede que algunos conozcáis pero otros no de Revenue Management, espero que sea un éxito y que guste muchísimo. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias, Jaime. Bueno, nos alegra saber que estáis bien y bueno, y que lo estáis disfrutando y sobre todo refrescándoos. Aquí la verdad es que el calor aprieta y de qué manera, pero bueno, es lo que toca en verano. Y bueno, como bien dices, esa región del Trentino, del Alto Adigio en Italia, y como bien dices, muy conocida por ese famoso concilio, que si no recuerdo mal fue a mediados del siglo XVI. Y bueno, esa lucha entre católicos y reformistas, bueno, ante la atenta mirada o la amenaza del Imperio Turco en aquel momento. Y además, creo que es una zona del norte de Italia y sobre todo Trento, para visitar, pues, muchas iglesias, muchos palacios, mucho tiempo con conflictos. Ha sido una región, pues, en severos conflictos y durante un tiempo, creo recordar, bajo, pues, el gobierno de los Habsburgo y luego ya pasó a manos italianas. Así que una excelente oportunidad, si os pilla por la zona de Italia, pues ya sabéis, Trento puede ser un muy buen destino. Y ahora sí, dejamos esta píldora de turismo y nos metemos en harina con este glosario de términos de Revenue Management que quizás no conozcas o sí, y que, como os decía, son 34 términos bueno, que a voz de pronto hemos ido pues escribiendo en papel prácticamente y buscando un poquito pues sorprender sobre todo a aquellos que estáis iniciándose en el mundo del revenue management. Recordad que mucho acrónimo y tecnicismo, como decíamos en la introducción, vienen del mundo anglosajón, que es donde pues bueno, empezó toda esta, bueno, pues toda esta temática del revenue management y vamos a intentar poner un poco negro sobre blanco con algunos términos y lo hemos ordenado de tal manera que pues sea un poquito más fácil para todos vosotros entender el episodio. Por supuesto, existen muchísimos más términos y además aquí veremos alguno pues para el área de restauración, de F&B, alguno para el spa, incluso para el tema de salas, pero aquí es muy importante que penséis siempre en cuál es vuestro producto, vuestro negocio y cuáles son esas métricas que os ayuden a llevar el control eficiente de vuestro negocio y que podáis ir midiendo el rendimiento y sobre todo la rentabilidad. Así que si os parece, vamos a meternos en harina y voy a compartir con vosotros esta pequeña presentación que os va a ayudar un poquito a aterrizar estas ideas y a ponerle un cierto orden. Y lo hemos organizado también de tal manera que, bueno, como vais a ver ahora en el índice, vamos a hablar en 5 puntos. El primero, los principales KPIs en Revenue Management. Aquí diríamos que son los clásicos, los que todos debemos conocer, los que son el ABC y que, bueno, que suenan y resuenan en todos los departamentos. En el segundo punto hablaremos de herramientas de análisis y predicción de datos. Aquí pues saldrán diferentes propuestas como el Pickup, el Forecast, que también son herramientas que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si queremos llevar el control de cómo está viniendo nuestro flujo de demanda y también el poder ver a futuro cómo estamos trabajando, es decir, si hay que tomar ciertas correcciones. El tercero son indicadores claves para la parte de benchmarking, ¿no? Aquí, pues, MPI, ARI, RGI, muy importante. Tenemos un COPSET definido. Vamos a ver de la plaza cuánto nos llevamos nosotros y cómo estamos haciéndolo a nivel de gestión en precio medio y a nivel de ocupación y de repar nos llevamos más pastel de que nos toca por capacidad, menos pastel. Bueno, es un análisis interesante, que es cierto que hoy en día hay herramientas que ya lo hacen, pero bueno, también es verdad que no todos los hoteles están incorporados en estas herramientas y a veces es tan fácil como llamar al revenue manager de otro hotel. El cuarto punto, gestiona las restricciones y mejora tu revenue. Muy importante aquí la parte de creación de reglas de negocio, pues sobre todo para optimizar nuestra disponibilidad, pues para optimizar las estancias mínimas, los releases, todo en pro de ir, pues para fechas de alta demanda, sacarle el mayor partido a nuestro inventario. Y por último, indicadores el RevPAR, es decir, incrementa el RevPAR de forma exitosa. Aquí básicamente nos vamos a centrar en temas de upselling y cross-selling, que creo que son pues bueno, dos técnicas muy interesantes y que si las trabajamos bien, si hay detrás una metodología, pues pueden ayudarnos a incrementar nuestros ingresos también, pues de una forma exitosa. Así que si os parece, vamos a adentrarnos en el primer punto, los principales KPIs en el revenue management. La tasa de ocupación, bueno, un indicador clave expresado siempre en porcentaje y, bueno, pues muestra el número de habitaciones reservadas en un momento determinado, que puede ser hoy, esta semana, en un mes, durante el año, y aquí se trata de dividir las habitaciones ocupadas por el total de habitaciones disponibles multiplicado por 100, tan fácil como eso. Average Daily Rate, ADR, empezamos con los acrónimos, o Average Room Rate, ARR. Bien, aquí son dos conceptos que a veces, pues bueno, la línea a veces es ciertamente confusa, pero por un lado, para los hoteles que quizás solo tienen una tipología de habitación, suele utilizarse tradicionalmente ADR,
aquí hablamos del average daily rate, que es sencillamente, pues bueno, dividir los ingresos por las habitaciones ocupadas. Y aquí tendremos lo que llamaríamos el precio medio. Pero sí es verdad que en hoteles que, por ejemplo, los todo incluido, suelen utilizar esta métrica y incluyen pues otros elementos como puede ser la facturación, perdón, la restauración. Es decir, que aquí tendríamos no solo la parte de ingresos de alojamiento, sino también la parte pues, de desayunos, almuerzos, cenas y lo mismo, los ingresos totales de esas áreas dividido por las habitaciones reservadas nos daría un precio medio. El average room rate sería coger pura y duramente, es decir, los ingresos solamente de alojamiento dividido por las habitaciones reservadas y nos daría un precio medio. Vamos a por el tercer indicador, que este es importante. Revenue per available room, el famoso RevPAR, que al final mide cuál ha sido, pues bueno, nuestros ingresos por habitación disponible, pero sin tener en cuenta esa parte que sería la parte de costes. Es decir, aquí al final lo que medimos es cómo hemos funcionado a nivel de ingresos y para calcularlo lo podemos hacer de dos maneras, es decir, dividir los ingresos totales divididos por las habitaciones disponibles o multiplicar ocupación por precio medio y multiplicarlo por 100. Y aquí también tendríamos el RevPAR. Como os decía, mide sencillamente los ingresos por habitación disponible, pero no, en este caso, los costes que pueda tener asociados. ¿Es importante? Sí. ¿Es definitivo? No. ¿Por qué? Porque, como os decía, la línea de costes, si queremos pensar y hablar en Profit Management, Revenue and Profit Management, la línea de gastos debemos tenerla en mente. ¿Por qué? Porque si al final podemos hacer una muy buena gestión de ingresos y eso, pues bueno, y al final pues hemos incrementado el RevPAR respecto al año pasado, pero quizás hemos intermediado demasiado, quizás no hemos vendido tanto directamente. Pues bueno, si al final hemos intermediado más que el año pasado y los costes, por ejemplo, de distribución se han disparado, cuando vayamos ahora a la parte de GOPAR, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa y a lo mejor no hemos sido tan rentables, y esa es la palabra, rentabilidad, como esperábamos. Vayamos pues a por el cuarto. Total Revenue per Available Room o TREPAR. Bueno, este creo que es fundamental. Los Revenue Managers tradicionalmente nos hemos centrado mucho en el RevPAR, ¿no? Y a veces pensar en TREPAR, es decir, en el Total Revenue, es decir, pensar en ingresos totales. No solo ofrecer habitaciones, nos interesa ofrecer servicios del spa, nos interesa ofrecer servicios de restauración. Todo ingreso, todo euro que entra en el hotel es importante porque todo va a la parte de ingresos de la cuenta de resultados. Y al final, a la propiedad, al director, a la dirección general, al final hablamos de ingresos totales. Y a veces siempre tenemos un poco esa miopía de centrarnos siempre en la parte de habitación y olvidar o pensar a veces, decir, oye, ¿qué servicios o qué potenciales servicios tengo que podría ofrecer? Y al final recordar, lo que no se ofrece no se vende y lo que no se comunica no existe. Con lo cual, repar sí y pensar también en trepar, yo creo que también es muy importante. Y al final, volvemos a lo mismo, son los ingresos totales del hotel dividido por las habitaciones disponibles. Vamos a por el quinto, que sería el Gross Operating Profit per Available Room o llamado GOPAR. Esta métrica pues tiene en cuenta los ingresos vinculados a los servicios que ofrece el hotel, como os he dicho antes, pues bueno, todos ellos los que podamos tener, alojamiento, restauración, servicios de spa, por ejemplo, salas, y a su vez los gastos de explotación fijos y variables. Su cálculo es el siguiente, pues ingresos brutos totales menos gastos operacionales dividido por habitaciones disponibles. Esto nos dará la rentabilidad. Y aquí sí que esta es una métrica a tener en cuenta. Las otras yo diría que son métricas más de tendencia, que son importantes, pero bueno, si las vemos solo de forma individual, no dice mucho. Podemos ver un hotel con una gran ocupación, pero a lo mejor con precios medios muy bajos, o al revés, precios medios muy altos, una bajísima ocupación. Eso lo veremos luego, o lo comentaremos en la parte de benchmark, ¿no? Pero eso nos puede decir cosas y no nos dice nada. Pero cuando cruzamos ingresos y gastos, ahí vemos realmente en qué línea estamos y en qué punto estamos, sobre todo de rentabilidad y cuánto por encima del break-even pues, se encuentra en este caso nuestro negocio. Sexto punto, RevPAR Room Type Index. Bien, este indicador yo se lo escuché y creo que lo acuñó, si no recuerdo mal, Diego de Ponga. Luego os dejaré el enlace de las notas del episodio donde Diego en su blog explica mucho mejor este KPI, este indicador.
que me parece muy interesante, y lo que nos viene a decir es un poco por cada categoría, por cada tipología de habitación, y aquí sí que es fundamental, que os recuerdo, y creo que alguna dosis dedicaremos a esto, a la profundidad del rack de habitaciones, qué importante es tener un fondo de habitaciones para poder jugar, para poder trabajar diferentes categorías, para poder hacer disparidades positivas en cuanto a categorías también, para poder trabajar el upsell para categorías superiores. Entonces, lo que nos mide el RETI es, al final, cuánto está aportando al RevPAR cada una de las tipologías de habitación. Como es normal, lo que toma en cuenta, por un lado, es los ingresos que nos ofrece cada tipología de habitación y luego también cuánto representa sobre el total de habitaciones que tenemos en el hotel cada una de las tipologías. Normalmente las más, vamos a decirlo así, básicas suelen ser las de mayor volumen y a veces, pues a medida que vamos subiendo de categoría, se suele ir reduciendo el inventario. Si las de baja categoría, o vamos a decirlo así, las más básicas, aportan más al repar del hotel, hay que ver ahí si, sobre todo, ver si estamos aportando más de lo que debieran aportar. Quizás estamos haciendo, no lo sé, upsells a categorías superiores, pero con tarifa de habitación básica, por decirlo de alguna manera. Estamos vendiendo más habitaciones estándar, o sea, perdón, habitaciones superiores a precio de habitación estándar, por ejemplo, y eso lo que hace es que, bueno, que al final perdemos una oportunidad. Nos ayuda mucho a eso, a cuánto contribuye cada tipología a poder también tomar acciones correctivas si corresponde. Os dejaré en las notas del episodio el link a su blog para que lo veáis. Me pareció muy interesante. También habla del Rep para Upselling, otro KPI que no se utiliza mucho, pero también para ver cuánto aporta cada categoría al upsell del hotel. Entonces creo que también es muy interesante. Y son esas KPIs que a veces pues, perdemos un poquito de vista, pero nos dan datos que nos ayudan luego a tomar decisiones. Vayamos ahora a por el número 7, Revenue per Available Seat Hour. Bien, este ya el Red Pass, entramos en la parte de F&B, ¿no? En la parte de restaurante, por ejemplo, repito, hay muchísimos más, pero por la que comentar alguno, este, pues bueno, es una métrica ideal pues para restaurantes y mide el ingreso por hora de asiento disponible. El cálculo del Red Pass es ingresos totales del restaurante dividido por plazas multiplicado por horas que esté abierto. En base a este cálculo, pues bueno, nos ayuda a conocer el ingreso por asiento y detectar oportunidades, además de facilitar la operativa del área de F&B. Podemos detectar que hay horas que a lo mejor el restaurante tiene menos ocupación y nos permite tomar decisiones en cuanto quizás a, bueno, pues a cierres parciales si realmente no es rentable el tener el servicio abierto o disponible, porque, bueno, sencillamente tener un camarero a disposición es muy costoso y a lo mejor ahí sí que interesa, fijaros, pensar en una estrategia de abrir un servicio de room service express, donde a lo mejor, pues, alguien, una sola persona que puede estar atendiendo solamente la cafetería, pues en algún momento determinado puede atender y hacer un pequeño room service, pero que sea un room service express y que se pague ese servicio y podamos sacarle más partido que tener el restaurante abierto y ver también qué horas son aquellas en las que tiene pues el restaurante más demanda y necesitamos también tener mayor rotación de mesas y pensar en estrategias que puedan interesarnos para, pues bueno, optimizar al máximo el tiempo y no perder una oportunidad de venta si se nos presenta. Revenue per Available Square Meter, el REVPAM. Esta métrica pues, tiene en cuenta los ingresos vinculados a los servicios que ofrece el hotel y a su vez los gastos de explotación fijos y variables. Su cálculo es el siguiente. REVPAM, ingresos dividido por los metros cuadrados disponibles del área de banquetes y conferencias. Como os decía antes, también el área de salones, pues bueno, de banquetes, pues cada metro cuadrado cuenta y si tenemos un espacio, una sala que no le estamos sacando partido, pues es bueno pensar también si esa sala podría servirnos para dar conferencias, para hacer charlas, no sé, incluso para alquilarla para una exposición y al final esos metros cuadrados pues que no estamos aprovechando, convertirlos en ingresos. Esos metros ya los tenemos ahí. Y siempre es bueno plantearse, como os decía antes, cómo podemos incrementar nuestros ingresos, qué oportunidades tiene el hotel, qué espacios tenemos, espacios desaprovechados, espacios que tienen sentido. Y es siempre pues darle una vuelta, pensar, intentar probar y bueno, al final a veces te puedes llevar una grata sorpresa. Con esto acabaríamos este primer punto con los clásicos, como habéis visto, hemos ido en la parte de tendencias y, pues bueno, desde ocupación, de precio medio, repargo para, hasta entrar en algunos como el RETI, que es un poco más novedoso, y, bueno, pues algunos vinculados a la parte de restauración, REPASH, REPAM, como hemos visto, o GOPAR, en este caso, pues para medir la rentabilidad. Nos metemos ahora en la segunda parte, herramientas de análisis y predicción de datos. Bien,
En este punto tenemos el PMS, el clásico, el Property Management System. Sin lugar a dudas, la herramienta clave es el motor del hotel. Aquí se guardan toda la data, toda la información. Es, pues bueno, desde donde conectamos también otras aplicaciones y aquí está el core, ¿no? Es una herramienta fundamental y al final hay que, pues bueno, sacarle todo el jugo, todo el partido. Cuesta a veces dimensionar la tecnología, pero bueno, hoy existen muy buenos PMS que aportan data interesante y que nos ayudan, pues eso, lo que os digo, a tomar pues mejores decisiones. Luego tenemos el Booking Engine, por supuesto, pues el motor de reservas fundamental. Tenemos una web fenomenal, pero necesitamos un motor pues que permita a la gente, cuando aterriza nuestra web afortunadamente, pues que pueda reservar en el momento, ¿no? Y hoy en día pues no tendríamos una web sin un motor. También el mercado ofrece excelentes opciones de motores, pues bueno, con más o menos integraciones, pero hoy en día la verdad que tenemos un ecosistema muy potente aquí en España con mucha tecnología ahora mismo y bueno, al final es aprender a dimensionar, como os decía antes, que creo que es un poquito lo que cuesta. Channel Manager, pues al final una herramienta también indispensable que nos ayuda a distribuir la disponibilidad y precios y bueno, a nuestro motor, hasta nuestro PMS y agencias que tenemos pues integradas. Al final, lo que tenemos ahí es la posibilidad de distribuir en tiempo real, disponer ahí precios no solo a nuestro motor, al Booking Engine, también pues a las OTAs con las que tengamos contratación y también implementar, muy importante en el channel, es un aspecto a tener en cuenta, reglas de negocio, el poder distribuir con disparidad, el aplicar markups a algunas agencias si lo consideramos, restricciones a otras si nos parece oportuno, o aplicar cierres de categorías de habitaciones más básicas a quien nos interese en ciertos momentos, blackout dates, mínimos de noches, releases. Como veis, tiene que permitirnos el crear toda esta estrategia para que siempre y, por supuesto, dando prioridad y dando brío a nuestra propia página web, que un poquito lo que se trata es eso, y aprovecharnos un poquito de las sotas y, bueno, de las integraciones que tiene nuestro Booking Engine en metabuscadores, por ejemplo, que suelen ser, pues bueno, esos ecosistemas donde podemos captar la atención y competir con las otras de tú a tú, trabajar esas disparidades positivas para captar tráfico a nuestra web y, por supuesto, conseguir mayores conversiones. Vamos ahora por el número 12, que es el Rate Shopper. Bueno, esta herramienta también fundamental y permite monitorizar los precios de nuestro comset y detectar posibles restricciones activas, mínimos de noches, tarifas que tengan activas para mobiles, cierres de ventas. Es decir, al final lo que podemos ver es cómo está trabajando nuestra competencia las tarifas, para qué fechas, con qué restricciones y podemos detectar, por supuesto, cómo estamos nosotros. Aquí un poco el análisis sería, y lo veremos, nuestro pick-up, que es cómo va ese flujo de entrada de reservas diario para hoy y para meses futuros. Viendo también los forecasts, qué información nos dan. Viendo también el Rate Shopper y los históricos, qué nos dicen. Al final, todo esto nos permite tomar mejores decisiones, incluso detectar a veces que pues quizás los hoteles más cercanos en nuestra plaza, pues hay para alguna fecha que han subido precios de forma desmesurada, quizás se han llenado, quizás hay un evento nuevo en la ciudad, detectar esos hot dates que ha sucedido y poder nosotros posicionarnos, aunque tengamos todavía una baja ocupación, pues bueno, aquí está pasando algo, vamos a ponernos en el punto de salida, porque aquí, en el momento en el que empiecen a haber búsquedas, sobre todo pues, quizás para segmentos que reserven, pues no sé, ahora se me ocurre el corporate, ¿no? Que suele reservar más a última hora, pues podamos estar en la lanzadera de muy buen posicionados, ¿no? Entonces, el Rate Shopper es una herramienta creo que fundamental. Vayamos al número 13, Revenue Management System, los RMS. Bueno, es un software que se conecta a diferentes fuentes de datos, el PMS, el Channel Manager, por ejemplo, y recoge toda la data procedente de diferentes fuentes de información. Aquí es lo interesante, ¿no? Al final, coger todos los datos importantes y nos los pueda mostrar, cruzar y mostrar en dashboards de forma, pues eso, muy visual, muy atractivo, para que podamos ver la información de forma rápida y precisa y dedicar más tiempo a pensar la estrategia y no en la recolección de datos. Es decir, el Excel es importante, por supuesto, pero el perder tiempo creando tablas y más tablas y más tablas, esto es muchísimo más rápido y conectando con nuestras herramientas e incluso RMS que no solo toman data de nuestro PMS o de nuestro Channel Manager, sino también, pues bueno, monitorizan temas, pues como puede ser
no sé, la venta de billetaje en la plaza. Es decir, pueden detectar que para una fecha concreta, pues se han vendido muchos billetes, además de qué mercados están viniendo o se espera la llegada de posibles clientes, e incluso lo de la climatología, es decir, qué previsiones meteorológicas tenemos. Esto al final, pues bueno, nos puede ayudar a que un fin de semana puede ser fantástico para las reservas de última hora o horroroso porque si esperamos lluvias, pues a lo mejor esa última hora pues no nos funciona tan bien como podría haber cabido esperar, ¿no? Otra más, 14. Customer Relationship Management, el CRM. Bueno, pues nos ayuda a gestionar la relación con nuestros clientes, fundamental, más allá del periodo de estancia y obtener una data muy importante sobre el perfil de nuestro buyer persona y cómo se comporta. Al final, pensar que es importante tener una herramienta de CRM, poder captar data de nuestros clientes. Da igual, quizás pues han reservado por una OTA, pero cuando llegan al hotel, el poder captar un correo electrónico, el poder hacer una pequeña monitorización de cuál ha sido su motivo de su visita, cómo ha sido su estancia, el perder ese miedo a interactuar con ellos e intentar, pues bueno, llevarlos a nuestro programa, vamos a decirlo así, de fidelización, si no lo tenemos y si no está, pues habría que implementar alguna cosita, bien es cierto, para que estos clientes un poco, pues desintermediarlos un poquito de las otras y también llevarlos un poquito a nuestro terreno, ¿no? Y poder tener un contacto un poquito más cercano. Y bueno, si sabemos, por ejemplo, voy a poner el caso, que este año nos han visitado para fallas y lo hicieron a través de una OTA, bueno, pues tenemos traqueado que para el año que viene, cuando lancemos una campaña para fallas, nuestro equipo de marketing, podamos mandarle en un email marketing, un email, pues bueno, dándole información sobre nuestra nueva propuesta para fallas, con un descuento especial. Bueno, poder dirigirnos a ellos porque los tenemos un poquito segmentados, porque sabemos por qué nos visitaron y un poco cuál ha sido su camino, ¿no? Eso creo que es muy importante. Punto número 15, extranet. Bueno, pues es el sitio web mediante pues, login y password, pues nos permite a los usuarios acceder al panel donde podemos gestionar pues bueno, nuestro establecimiento, por ejemplo, en las OTAs, ¿no? Es decir, importante también, es decir, las extranet muchas veces y a veces sucede por el tema quizás de centrarnos mucho en el channel, ¿no? Es decir, al final en el channel podemos cargar la disponibilidad, los precios, las restricciones, pero es bueno pasarse de tanto en cuanto por las extranets de los hoteles, perdón, las extranets de las OTAs, porque podemos detectar oportunidades, porque además tienen, por ejemplo, Expedia y Booking, herramientas de analítica incorporadas que son gratuitas, que están ahí, que las podemos ver a nivel de cómo está rindiendo nuestro establecimiento versus Comset, ver y detectar oportunidades, tienen ofertas y promociones. Podemos aprovechar, sobre todo, y lo hablamos en aquel episodio sobre el marketing y notas y cómo mejorar nuestro posicionamiento en sus verticales, muy interesantes para un poco pues trabajar los algoritmos a nuestro favor, con lo cual recomiendo, y creo que es importante al menos una vez a la semana, entrar a las extranets, ver cómo están esas fotografías, las descripciones, ver las oportunidades, ver qué nos ofrecen las novedades y hablar mucho siempre, como os decía, con los market managers para que puedan orientarnos, porque desde fuera pues tienen una visión pues mucho más amplia de cómo está trabajando el Comsec. Número 16, el pick-up. Bueno, herramienta yo creo que fundamental. Nos permite medir el ritmo de llenado de reservas que tiene un establecimiento, pues por ejemplo, entre dos fechas, ¿no? Y durante un periodo de tiempo específico. Como os decía, para mí fundamental, herramienta que nos mide el volumen, el ritmo de llenado del hotel y eso pues nos permite detectar en el corto y medio largo plazo, pues si hay entrada de reservas, que a veces pues podemos ver 15 reservas confirmadas ahora para noviembre, pero bueno, es un grupo, vamos viendo un flujo de entrada de reservas, por ejemplo, a 1, 3, 5, 7 días para noviembre. ¿Qué está pasando aquí? Caramba, MotoGP, cuidado, hay que ir moviendo precios, aplicando otras restricciones si nos parece. Entonces, es una herramienta que te mide el volumen de llenado y que va teniendo el hotel en presente y futuro y no debemos perderla de vista. Existen ya pues PMS que te hacen el pick-up automáticamente, pero también es verdad que, bueno, pues para aquellos que a lo mejor no lo tienen o son PMS más sencillo, crear un pequeño Excel, donde puedas tener un pequeño pick-up de 1, 3, 5, 7 días, donde además puedas tener una comparativa de las producciones del año pasado versus este año y vas viendo un poco día por día qué ingresos tuviste, qué repar, qué ocupación, qué precios medios, cómo vas este año. La verdad que no cuesta mucho y te ayuda y te da una visión mucho más certera. Vamos a por el forecast, también muy importante. Aquí medimos la proyección de ingresos que tendrá un hotel y se basa en los datos históricos, pues evolución de las reservas, presupuesto. Su fórmula es la siguiente, la fórmula del forecast es on the books más pick up last year. ¿Por qué es importante el forecast? Porque lo decimos, imaginaos, yo ahora quiero ver
a fecha, pues bueno, de día 26 de julio, cómo está el hotel para el día, pues no lo sé, vamos a decir, 7 de noviembre. Entonces puedo ver a fecha de hoy cómo está el hotel para el día 7 de noviembre y cómo estábamos a fecha de 26 de julio del año pasado para el 7 de noviembre. Por un lado veré cómo estábamos y también cómo acabamos, es decir, cómo estábamos a día 26 de julio de 2022 para el 7 de noviembre de 2022 y cómo a día 7 de noviembre de 2022 acabamos la venta. Y sobre esa diferencia, lo que teníamos en el día 26 de julio del 22 y lo cómo acabamos el 7 de noviembre del 22, es todo lo que ha crecido durante este tiempo, creció el número de reservas de room nights en el hotel para esa fecha. Entonces, viendo cómo estoy hoy, puedo prever y decir que como mínimo podríamos tener un crecimiento parecido al del año pasado, con lo cual al aplicar esa suma me dirá cuánto de lejos o cuánto de cerca estoy para como mínimo igualar o superar cómo acabamos el año pasado y también ver cómo estoy, por ejemplo, versus presupuesto. Es decir, al final, como bien sabéis, y además el primer forecast es el presupuesto que una vez aprobado y como bien sabéis también, ahora, pues a mediados, finales de septiembre, principios de octubre, empezaremos todos a dibujar el presupuesto, nuestra carta de las buenas intenciones para el 2024, es el primer forecast que una vez aprobado y firmado es inamovible. Entonces también nos permitirá ver un poquito cómo estamos y tomar decisiones y correcciones. Si yo veo que ahora voy muy por encima respecto al año pasado para noviembre de 2023, caramba, pues a ver si estoy vendiendo muy rápido, ¿qué ha pasado? ¿Hay algo que distorsiona? Ah, no, es que hay un evento que el año pasado no estaba y este año sí ya me han empezado a entrar. Vale. O no, oye, estamos muy por debajo. No, es que el año pasado había un evento que este año se ha cambiado de fechas, es en diciembre. Ah, vale, pero entonces, nos permite ver un poco cómo vamos, qué camino llevamos y si vamos muy rápido vendiendo a lo mejor respecto al año pasado, hay que ver si estamos vendiendo muy barato o hay algo ahí que no cuadra, lo digo, un evento nuevo y que no teníamos monitorizado y si vamos muy por debajo, caramba, alerta porque hay algo que no está funcionando y ver también dentro de la venta los segmentos, oye, el corporativo, ¿cómo va? El turístico, grupos de empresa, pues no sé, convenciones, eventos, congresos en la ciudad, hay que ir monitorizando todo lo que nos viene porque, pues bueno, hay que buscar una explicación y sobre todo que nos permite aplicar correcciones. Yo normalmente lo que hago es, en cuanto a forecast, por ejemplo, del trimestre lo hago semanal, luego del semestre lo hago por a lo mejor mensualmente y luego ya pues también una vez al año, perdón, una vez al mes también aplico uno para todo el año, para ver un poquito cómo vamos todo, ¿no? Pero sí que me gusta ir viendo el trimestre y el semestre para no perderme nadie, aunque también el PICAP me ayuda y me va dando una visión de cómo están funcionando las ventas, sí que a veces para fechas concretas es bueno ir haciéndose el forecast y tenerlo muy presente también. Y número 18 tenemos el Booking Pace. El Booking Pace mide la cantidad de reservas on the books para una fecha concreta. Y si añadimos los datos históricos, podremos elaborar una curva de reservas y tener una previsión pues, bueno, de ventas, ¿no? Al final, pues este Booking Pace podemos ponerla cómo estamos este año para fechas concretas y veremos la curva actual y ver cómo estábamos el año pasado en esas mismas fechas, ¿no? Y esa evolución de la venta nos permite ver si vamos muy por encima o muy por debajo también. Es muy interesante y sobre todo, ya os digo, la antelación, herramientas como os digo, el pick-up para ir viendo ese ritmo de entrada de reservas, el forecast para ir viendo a fecha cómo estamos a futuro y qué acciones o correcciones hay que aplicar si corresponden en un sentido u otro. O el booking pace, pues bueno, hay que tenerlas en mente, además de las que hemos comentado como PMS, pues el RMS, el channel, el tema de las extranet, lo que os decía, ir entrando, ir viendo la analítica que nos da la información de las herramientas, que aunque sea genérica, pero bueno, nos miden tendencias y creo que eso es importante al final. Y por último, pues bueno, ser muy prudentes y no olvidaros pues de que todo esto es fundamental si queréis tener pues una gestión del revenue exitosa. Vayamos ahora a por el tercer punto, indicadores claves para el benchmarking. Bueno, aquí lo que os decía al principio, súper importante pues el podernos comparar con el Comset, ¿no? Como os decía, ya hay tecnología y hay herramientas que lo hacen de forma automática, pero claro, es muy posible que tengamos un establecimiento el que monitorizamos que por algún motivo pues no esté dentro de esas herramientas, no esté incluido, con lo cual no nos van a servir.
Entonces, aquí una manera, y eso pues yo lo recuerdo los años 2000 en Barcelona, por ejemplo, que lo hacíamos, los revenue managers, llamarse de unos hoteles a otros y compartir información de ocupación, precio medio, el RevPAR para cada mes, ¿no? Y eso era una cosa muy habitual. Y eso luego al final lo llevábamos a un Excel donde podíamos ver y sabíamos, al final sabemos cuántas habitaciones tiene cada hotel, el ir poder ver respecto a nuestra competencia, qué papel o qué posicionamiento teníamos nosotros y, bueno, ir viendo si estábamos por encima, por debajo o estábamos donde nos tocaba estar, ¿no? El primer indicador de lo que vamos a comentar para el tema del benchmark es el market share, ¿no? Nos indica cuál es nuestra cuota de mercado respecto al COMSET asignado, ¿no? Que como bien sabéis, el COMSET, pues 5 o 6 hoteles de características similares y que, bueno, que puedan tener, pues eso, al final pensar en aquellos hoteles que si el cliente no viniera a nuestro hotel a dormir, ¿dónde iría a dormir, no? Pues bueno, esos hoteles que de alguna manera, pues compiten por ese cliente por el cual nosotros también competimos. Se calcula, pues bueno, el market share, al final, número de habitaciones disponibles dividido por el número de habitaciones disponibles del COMSET. Al final, ¿cuántas habitaciones tenemos disponibles nosotros? Dividido por las del COMSET. Y aquí veremos en qué posición o qué punto tenemos. Luego, el Occupancy Index, el OCI, indica nuestra cuota de mercado en base al número de habitaciones ocupadas del hotel versus COMSET, ¿no? Y su fórmula es habitaciones ocupadas de nuestro hotel versus habitaciones ocupadas del COMSET. Aquí, si en el primero es habitaciones totales, las disponibles que tenemos nosotros y las totales del COMSET, aquí es las que hemos ocupado nosotros en un mes concreto y las totales que ha ocupado todos los hoteles del COMSET para ese mes concreto, por ejemplo. Y ahora vamos a por el MPI, el Marketing Penetration Index. Bueno, este índice mide la penetración del mercado y se calcula cuota de mercado dividido por el Fair Market Share, ¿vale? O el Market Share. Y aquí, de alguna manera, lo que podemos ver es, al final, pues, qué punto o qué ocupa, o sea, del total es decir, de la cuota del pastel que nos tocaría a nosotros llevarnos por el número de habitaciones que tenemos, si nos llevamos lo que nos toca o solo nos llevamos una parte. Al final, es decir, si estamos en uno, si la división da uno es que estamos llevándonos lo que nos toca, es decir, la parte del pastel que nos corresponde por el tamaño, la capacidad de nuestro hotel. Si estamos por debajo de uno, no. Es decir, ahí hay alguien que se está llevando parte de nuestro pastel. Y si estamos por encima de uno, es que nos estamos llevando más de lo que nos toca respecto a nuestro COMSET, ¿vale? Esto creo que es importante saberlo, en qué punto estamos. Como os digo, uno siempre será, pues, que estamos llevándonos lo que nos toca. El siguiente, el ARI, Average Rate Index. Pues bueno, al final compara la tarifa media de nuestro hotel versus nuestro COMSET, ¿no? Y al final es dividir pues, el precio medio del hotel dividido por el precio medio del COMSET. Y aquí exactamente la misma reflexión que en el punto anterior. Si tenemos un precio medio alto, nos llevaremos más de uno, con lo cual estaremos por encima de nuestro COMSET, tenemos un mejor precio medio, y si estamos por debajo de uno, pues estamos por debajo de nuestro COMSET, no estamos teniendo un peor precio medio que respecto a nuestra competencia, ¿no? Y si estamos en uno, pues bueno, estamos dentro de la media de lo que es el precio medio del COMSET. Aquí, fijaros, esas dos variables, es lo que os comentaba al principio, de decir qué importante es el tema del benchmark, porque, bueno, podemos ver un hotel que tiene muy buena ocupación, esa métrica, pero, bueno, a lo mejor luego vemos que tiene precios medios muy bajos y eso al final, pues, no le da para tanto. Y a lo mejor un hotel con menos ocupación, pero mayores precios medios, tiene, pues, un mejor posicionamiento, ¿no? Sin lugar a dudas, para mí, la que creo que tiene, pues, bueno, la clave de todo es el RGI, que es el Revenue Generator Index, porque aquí sí que mide el rendimiento del RevPAR de un hotel versus COMSET, ¿no? Es decir, es al final, pues el dividir los RevPARs de nuestro hotel versus el del COMSET y ahí lo que veremos al final es si nuestro RevPAR está por encima del COMSET, estamos empatados o estamos por debajo. Y aquí sí que os digo que aunque no es una métrica definitiva, porque aquí pues, no podemos calcular el GOPAR, porque no tenemos los gastos operacionales del COMSET, pero sí podemos ver si a nivel de gestión de ingresos, lo que os decía, el RevPAR, lo estamos haciendo mejor que nuestra competencia. Como os decía, esto tradicionalmente era llamarse, y aún se sigue haciendo, por supuesto, oye, pues al final lleváis hoteles pequeñitos en una plaza o un destino que estos no están integrados en plataformas o en herramientas que sí que lo miden, pues oye, llamarse al revenue manager del otro hotel o al director y compartir esta información y bueno, poder ver un poquito qué papel o qué punto ocupáis. Pero aquí sí que sí, estamos por encima de uno, en principio lo estamos haciendo mejor a nivel de gestión del ingreso por habitación disponible respecto a nuestro COMSE, con lo cual la de ocupación
la de precio medio son importantes, sí, pero la que nos va a dar un poco el resultado de una mejor gestión a nivel de ingresos será el RGI. Vista esta parte del benchmark, nos vamos ahora a gestionar las restricciones y mejora tu revenue. Vamos a por el número 24, que es el CTA o Close to Arrival, ¿no? Esta restricción pues impide que entren reservas para una fecha determinada. Si la reserva llega antes del CTA, aunque la reserva pase por la fecha que tenemos aplicado ese CTA, sí que se podrá confirmar la reserva, ¿no? En este apartado de restricciones vamos a ir viendo un poco pues, todo aquello que nos permite optimizar y gestionar mejor nuestro inventario para fechas hot dates, pues sobre todo buscando un poquito tanto CTA como ahora veremos el CTD, sobre todo para hoteles que ahora en temporada de verano pues le gestionan y les buscan estancias más largas, ¿no? Y que la gente no venga para 1 o 2 noches, sino que puedan hacer estancias de 4, 5, 6 noches según vean. Vamos a ver el CTD o Close to Departure. Un cliente no puede confirmar una reserva si su estancia finaliza el día del Close to Departure. En cambio, si el checkout es posterior a esa fecha, entonces no habrá ningún problema para confirmarla. Lo mismo que el Close to Arrival, pero en el Close to Departure. Un poquito pues trabajar esas estancias que pueden ser de 4, 5, 6 días y un poco buscando estancias más largas y tener o no buscar esos cambios tan innecesarios de 1 o 2 noches que ahora en temporadas altas pues es mucho más fácil captar a este tipo de cliente. El cut-off o release, cuando activamos una restricción de 2 días, por ejemplo, eso quiere decir que para mañana, por ejemplo, a día de hoy, ya no se podía hacer una reserva y aparecemos sin habitaciones disponibles. Eso también lo podemos aplicar a las otras, por ejemplo, poderles aplicar a ellas release y a la página web del hotel no aplicarle ningún release. Y para el último día solo aparecer disponible en la página web si es que nos interesa, si vemos que las ventas permiten esa estrategia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y es otra de las herramientas que tenemos. También a veces hay ofertas como pueden ser las early booking, ¿no? Pues aquellas que buscas precisamente captar o premiar una demanda que reserva con mayor antelación. Y aquí es interesante no solo medir la data que nos da el PMS también, sino también, por ejemplo, pues Booking en la parte de analítica o Expedia, es decir, un poco ver toda esa data que podemos ir extrayendo de las extranets y nuestras propias herramientas, como os decía el PMS, para ver un poco la antelación media de compra de los clientes por temporadas y por segmentos. Y eso nos puede permitir el activar una early booking, por ejemplo, para el verano, si sabemos que la gente, imaginaros, están reservando a 20,75 días de antelación. Oye, ¿y por qué no plantearnos ir a lo mejor a por una early booking de 21 días o 22 días? Es decir, estamos muy cerca de 21 días, ¿por qué no intentarlo, no? Y para eso les damos un descuento, me lo invento, de un 10% sobre la tarifa bar. Y con ese release de 21 días, ¿qué quiere decir? Que hasta 21 días antes de la llegada, ese descuento de un 10% sobre la bar aparecerá como early booking y ya a partir del día 20 ese descuento desaparecerá. ¿Qué buscamos? Pues adelantar o conseguir que esa antelación cada vez sea un poquito mayor, ¿no? Os digo, 20,75, venga, vamos a luchar ese 21, vamos a ir a por un 21, es decir, buscar un poquito esa antelación y la manera es premiando pues con algún pequeño descuento. Interesante también. Vamos a ver otra que es el Maximum Length of Stay, es decir, y limita el número máximo de noches que un huésped pues, se puede alojar en el hotel, ¿no? Es decir, pues oye, pues permitimos estancias máximo 21 días, máximo 30 días, no permitimos estancias más largas. Bueno, es una restricción que algunos hoteles aplican y para estancias máximas de 30 noches. Vamos a ver ahora la número 29, que es Minimum Length of Stay, es decir, está al final al revés. Es decir, se aplica para lograr pues ocupaciones sobre todo, pues eso, más uniformes y en fechas hot, que no serán estancias solamente de una noche. Y eso se busca sobre todo, pues bueno, para momentos disculpar, tengo la voz un poco tomada. Bueno, se busca sobre todo, pues para estancias, pues eso, que buscan fin de semana, que en las que, pues, de alguna manera, pues buscamos 2 noches y que la gente no nos haga una noche, que hagan, por ejemplo, de viernes a domingo, ¿no? Entonces, es un poquito estimular estas estancias mínimas. Vamos a por la Room Availability. Esta, cualquier agente de viajes, también afecta a tarifas negociadas, pueden disponer de la última habitación disponible mientras aparezca a la venta en algún canal online. Es decir, muchas veces cuando negociamos alguna tarifa corporativa o con agencias, nos piden tener acceso al Last Room Available.
Bueno, a mí yo prefiero, pues para corporativo, que vayamos al No Large Room Available, que es la siguiente que veremos, pero bueno, al final, si está disponible online y hemos aceptado Large Room Available, entonces pues podrán cogerla a tarifa negociada en este caso, es decir, sin aplicar la tarifa que tenga el canal online oportuno en ese momento. Y como os decía, el No Rush Room Available, al final aquí sí, es decir, nosotros podemos cerrarle su planning, su disponibilidad para esa tarifa negociada que tiene y si en algún momento él quiere reservar o quieren reservar, podrán entrar a las Room Available, es decir, a las tarifas online que tengamos publicadas en Notas o en nuestra propia web y reservar por ahí porque la No Rush Room Available ya le habremos cerrado el planning. Esto es importante también, sobre todo, para el tema pues, de preservar precios y tarifas negociadas, que a lo mejor en algún momento pues, no interesa que acoger tarifas concretas para fechas que estamos teniendo muy buena respuesta y que de alguna manera están funcionando muy bien y podemos cerrarles ese planning paralelo. Vamos ahora a por el Blackout Dates. Bueno, se activan en fechas de alta demanda y en las que no aplicarán ninguna tarifa promocional e incluso podemos aplicar cierres en aquellos canales, pues eso, con unos costes más elevados al final para fechas en las que prevemos una altísima demanda y además o ya vemos que tenemos una ocupación suficiente, aquellos portales, aquellos canales, como bien sabéis, que tienen costes de distribución más altos o que no nos venden tanto, los podemos ir cerrando y dejar aquellos que más nos interesan o por tema de venta o porque al final tienen pues costes más bajos o por un tema de visibilidad, donde siempre nuestro canal web, por supuesto, será el último en cerrar. Y cuando abrimos ventas, porque hiciéramos, imaginaros, hemos llenado el hotel y aplicamos un cierre de ventas total, pues el primer canal en abrir siempre sería el canal web en este caso. Fenomenal. Nos vamos ya al último punto, punto número 5. Incrementa el REPAR de forma exitosa y como os decía que nos vamos a centrar en dos puntos que son el upselling y el cross-selling. Bueno, el upselling, como bien sabéis, consiste en ofrecer extras relevantes a los huéspedes para mejorar su experiencia, invitando a un cliente, pues eso, a que gaste más para mejorar el producto inicial adquirido. Aquí es muy importante al final, como os digo, aplicar, trabajar una estrategia de upselling en los hoteles, un programa de experiencia mejorado, que de forma natural y formando y entrenando a los equipos podamos, como os digo, analizar qué propuesta de valor, qué extras tenemos disponibles y cuando llega un cliente al hotel, el poder determinar un poco y decidir a quién nos queremos dirigir y qué podemos ofrecerle, no tiene desayuno incluido, viene con su pareja, es un fin de semana de enamorados, vamos a ofrecerle esa habitación deluxe con vistas a la playa o al mar o a la montaña, vamos a ofrecerles también, si quieren, que puede ser una botella de cava en la habitación de bienvenida o quizás reservar una mesa en el restaurante al lado, pues bueno, de esas vistas preciosas a ese acantilado o a esa playa, porque bueno, es una cena especial. Bueno, pensar siempre un poquito en el perfil del cliente, qué servicios tenemos disponibles y cómo podemos sorprenderle. Al final, tiene que ser algo en el que todas las partes se sienten ganadoras. Al cliente le ofreces algo que ciertamente y de forma natural, como os decía, mejora su experiencia y a nosotros al final nos viene muy bien, ¿no? Pero para eso tiene que haber un trabajo detrás de formar a los equipos, de estructurar la propuesta, de que haya un responsable dentro del equipo también que procure y analice los resultados y involucrar a todo el staff. Creo que es fundamental. Y todo esto al final va directamente al repar. Aquí no pasa por intermediarios y eso creo que es fundamental. Y luego en la parte, pues bueno, de cross-selling, el objetivo pues es ofrecer la venta de productos y servicios, pues bueno, que no forman parte de la oferta principal. Por ejemplo, pues bueno, tratamientos del spa, al restaurante. Ciertamente, antes cuando he comentado el upselling, he hablado del restaurante y ahí quizás una errata mía. Hay que pensar en la parte de upsell más centrado en mejorar un producto ya adquirido y aquí os diría que si más enfocado por ejemplo, tenemos una habitación estándar, aquí sí que tendría sentido el tema de la habitación deluxe, es decir, por pagar un pequeño suplemento le ofrecemos una habitación mejorada, con mejores vistas, con terraza, con balcón, con vistas a la bahía, con vistas a la montaña. Otro aspecto puede ser también de upsell, que ofrezcamos una tarifa, o sea, perdón, una tipología de habitación superior, por ejemplo, y una estrategia puede ser, imaginaros, llega un cliente por la mañana al hotel, quiere hacer el check-in, es pronto, cliente corporativo, viene cansado del viaje, no tenemos en ese momento a lo mejor habitaciones básicas, que es que la ha reservado, o la económica disponible, pero disponemos a lo mejor de una superior que por 20 euros más ya está disponible, podría entrar ahora mismo. Estoy convencido que el cliente está dispuesto a pagar esos 20 euros de más y puede subir, darse una ducha, refrescarse, cambiarse de ropa e ir a esa reunión que tenía prevista. Y fijaros de qué manera más sencilla acabamos de hacer una
upsell, ofreciéndole una categoría superior, detectando esa necesidad que tiene el cliente de dejar las maletas, de darse un baño, refrescarse e irse a esa reunión, podría ser una muy buena estrategia. Para eso hay que trabajarlo. Y aquí sí que en el cross-selling es esa venta de productos o servicios que no están ligados al producto o servicio principal, que es el del alojamiento, pero como os decía, por ejemplo, pues la parte de restaurante, no tiene usted la cena incluida o ustedes han venido, están en un fin de semana romántico, si quieren que les reserve esta tarde o esta noche mesa en el restaurante para cenar, que además hoy tenemos una cena especial de San Valentín, tengo una mesa todavía disponible al lado de la ventana, justo donde da a la playa, que tiene unas vistas preciosas, un atardecer precioso, oye, pues a lo mejor convencemos al cliente y clean. O tenemos ahora mismo en promoción un tratamiento de masaje con circuito de aguas en el spa, que además incluye, pues no sé, el obsequio de unas cremas de lodo del Mar Muerto que vienen fenomenal para tratar problemas de espalda. Bueno, pues estamos ofreciendo al cliente esa posibilidad que quizás, muy probablemente, si viaja en pareja, pues le pueda parecer atractivo. No tenía ese producto o servicio incluido inicialmente, pero a la llegada a la recepción y viendo el perfil, pensamos y decidimos que podría ser. Si bien es cierto que también ya existen hoy en día herramientas muy interesantes que pues ya analizan la tipología de cliente y ayudan a la recepción diciéndole ya directamente pues qué cliente es susceptible incluso de hacerle un upsell, un cross-sell y cuál o qué tipo de cliente mejor no ofrecerle nada porque vamos a perder el tiempo, ¿no? Incluso afinando ya el disparo. Muy interesante. Y hasta aquí, pues llegaría el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Como os decía, hemos intentado hacer un pequeño compendio, resumen de estos acrónimos, de estos tecnicismos, pues ya como os decía, del mundo anglosajón, pues bueno, de esta ciencia que es el Revenue Management al final y que viene pues eso, pues del mundo de la aviación de Estados Unidos, que para los que estéis empezando espero que os ayude, que repito que son 34 y que pueden ser 170, 200, que al final creo que los que tenéis que quedar un poco es cuáles son aquellos que para mí, para mi día a día, para mi gestión, son representativos, me ayudan en mi día a día. Hay muchos más, sobre todo, ya os digo, para la parte de restaurante, de spas, de salones, hay ínfimos, es decir, es buscar y bucear, pero sobre todo aquellos que realmente veáis que tienen una utilidad y que realmente os aportan información de valor que luego os ayudan a tomar, sin lugar a dudas, mejores decisiones. Y por nuestra parte, agradecidos una semana más que nos hayáis acompañado, como no puede ser de otra manera. Dosis semanal, pues no hacemos vacaciones en verano, estaremos aquí pues puntuales a nuestra cita todas las semanas para traeros todas las noticias del revenue management, del marketing hotelero, de la distribución, que solo nos queda que agradeceros que una semana más nos acompañéis en este viaje, en este episodio, que nos ayudéis a compartirlo, pues bueno, con aquellas personas pues que consideréis que, bueno, les puede ser de interés. Estaremos muy agradecidos porque al final, pues bueno, nos ayuda a llevar este contenido y que la gente pues lo vea como relevante. También si nos podéis dejar 5 estrellas en las plataformas como Spotify, como Apple, iTunes, que al final pues también entienden que este contenido es de interés y puede hacerlo llegar a personas que quizás no lo conocían y que puedan descubrirlo. Y recordad, la semana que viene, 31 de julio, se acabará el mes, empezaremos la segunda ronda del verano, mes de agosto, y tendremos observatorio turístico, como no puede ser de otra manera, pues para ver con Pau Ferret cómo ha ido este mes de julio, qué se rumorea, qué se dice, que bueno, parece que algún nubarrón hay, que alguna cosa parece que empieza a decirse por ahí, vamos a ver de qué se trata y sobre todo, pues bueno, para ver cómo afrontamos este mes de agosto, que viene también muy potente y bueno, al final, si os pillo en la playa descansando unos días merecidos, por supuesto, encantados de acompañaros. Si seguís al pie del mostrador como nosotros, porque os toca trabajar, pues bueno, en los desplazamientos de ida y vuelta del trabajo, quizás en ese descanso, o como a mí me pasa muchas veces que me gusta escuchar los podcasts mientras hago deporte, encantados también de acompañaros. Si queréis aportarnos pues algún término más o quisierais pues dedicáramos algún episodio en especial, alguna otra temática, encantados también de recibir vuestros comentarios y por mi parte nada más que agradeceros una semana más que nos hayáis seguido en esta dosis especial de glosarios de términos de revenue management y recordad, la semana que viene aquí estaremos, pies juntillas, pasando lista, no nos faltéis. Tengáis muy buena semana. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos.